Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarme una vez más en Hilos de Mariposa. Si eres nuevo o nueva en este canal, te invito a suscribirte, regálame un like, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que tenga yo un nuevo video. Y bueno, muchísimas gracias a todos por estar una vez más aquí conmigo. En esta ocasión, en esta clase, nos toca ver cómo realizar el medio punto o medio punto alto. En la simbología de tejido a crochet, este es su símbolo, del medio punto alto o medio punto. Bien, vamos a comenzar teniendo ya nuestra cadena de base. Vamos a realizar una cadena más y empezaremos a trabajar en la segunda cadena después del ganchillo. El medio punto lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a enrollar para tener una lazada más en nuestro ganchillo y ahora entonces ya tenemos dos aros. Insertamos nuestro ganchillo en la cadena, enrollamos y jalamos lazada. Ahora ya tenemos tres aros. Volvemos a enrollar y jalamos lazada pasándola por esos tres aros que teníamos en el ganchillo. Ese es nuestro primer medio punto o medio punto alto. Realizamos de nuevo. Giro en el estambre para tener una lazada más y ahora ya tengo dos aros. Inserto mi ganchillo en la siguiente cadena, jalo lazada y ahora ya tengo tres aros. Vuelvo a enrollar mi ganchillo en el estambre para jalar lazada y pasarla por los tres aros que tenía en el ganchillo. De nuevo, enrollo mi ganchillo para tener una lazada más y ahora ya son dos aros. Inserto mi ganchillo en la siguiente cadena, lo enrollo en el estambre para jalar hebra y ahora ya tengo tres aros. Vuelvo a enrollar para tomar una lazada, jalo y la paso por los tres aros que tengo en el ganchillo. De nuevo les explico el punto. Voy a enrollar para tener una lazada y ahora ya tengo dos aros. Inserto mi ganchillo en la siguiente cadena, enrollo y jalo una lazada y ahora ya tengo tres aros. Enrollo de nuevo mi ganchillo para tener otra lazada, la jalo y la paso por los tres aros que tengo en el ganchillo. Y de esta manera vamos a realizar nuestro medio punto o medio punto alto. No olviden, ir anotando los símbolos para que cuando ustedes ya deseen tejer alguna prenda, una carpeta, una servilleta, un cuadrito, un círculo, lo que sea, puedan interpretar esos símbolos, ¿sí? La verdad es que ya teniéndolos de memoria, va a ser muy fácil interpretar esos patrones gráficos. Y bueno, sigan practicando su medio punto o medio punto alto hasta terminar nuestra línea. Ustedes obviamente van a continuar tejiendo por el largo que a ustedes les sea mejor para seguirlo practicando. Si desean hacer la cadena más larga,
O de hecho, si gustan dar vuelta a su tejido y empezar a tejer hacia arriba, lo pueden hacer. Miren, lo van a hacer de esta manera. Cuando es medio punto o punto bajo, como el de la clase anterior, vamos solamente a realizar una cadena, giro mi tejido y comienzo a realizar el punto que voy a hacer. Si es punto bajo, pues normal, sin tomar lazada, lo inserto en el espacio que se forma aquí. Estos hoyitos se ven luego estos hoyitos. Por esos hoyitos voy a meter mi ganchillo y pasándolo por las dos hebras que están aquí arriba, que forman como letras V. Ahí es donde voy a pasar mi ganchillo, jalo lazada y ya tengo dos aros, vuelvo a jalar lazada y ya está mi primer punto bajo. Y así sucesivamente. Para realizar lo que vamos a hacer ahorita, que es medio punto o medio punto alto, de igual manera realizamos una cadena que ya la hice, giro mi tejido y empiezo a tejer en el primer punto u orificio que se presenta. Y ahora sí, tomo lazada, inserto mi gancho en el orificio, jalo la lazada y ya voy a tener 3 aros. Ahora vuelvo a tomar lazada y la paso por esos 3. Y ya tengo mi primer medio punto o medio punto alto en una segunda hilera. Vuelvo a jalar lazada, inserto mi ganchillo, jalo lazada y ahora voy a jalar lazada para pasarla por los 3 aros. Y así me voy a seguir. Ese es medio punto alto. Nos vemos en la próxima clase.